Bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Carlos. El día de hoy nos llama a atender un tema muy interesante que aquí con mi compañero y yo descubrimos un personaje griego llamado Medea, el cual pues siempre ha sido en el estudio dentro de lo que es el teatro griego antiguo, el estudio de la mitología y la filosofía y la psicología, un personaje muy llamativo, ya que, como vamos a ver a continuación, tiene un relato que, digamos así, es bastante interesante, pues desarrolla un poco una forma, digamos así, que tenemos las personas, los seres humanos, de afrontar un fenómeno psicológico por el que todos pasamos durante nuestra vida. Pero antes de entrar propiamente de hablarles de Medea, yo les quería hacer como una pequeña introducción de, bueno, más o menos aterrizar conceptos. Primero, bueno, que hablamos que qué es la mitología. Propiamente muchas personas al hablar de mitología pueden tener algún concepto como de algo, bueno, fantasioso, algo surrealista, algo que no existió. La palabra mito tiene connotaciones actuales y modernas muy como, bueno, de falso, eso es un mito, eso no existe. Pero si bien la mitología, hoy en día nosotros la vivimos y la tenemos en cada bueno, libro que leemos, en cada serie que vemos, en cada, bueno, interpretación audiovisual que tenemos hoy en día. Y es que la mitología es propiamente definido por Platón como un cuento sagrado. ¿Qué significa que sea un cuento sagrado? Que es una verdad que se mantiene en el tiempo, que ocurre todo el tiempo, que es atemporal, que es lo contrario a lo profano. Lo sagrado es algo que tiene sentido, mientras que lo profano es algo que carece de sentido. Y bueno, ¿qué importancia tiene propiamente? ¿Por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué vamos a hablar de la mitología? La mitología tiene distintos campos de uso en la actualidad, como lo es en el uso de la psicología. Una de las ramas de la psicología, que es propiamente el psicoanálisis, ha utilizado la mitología como un medio de interpretación del inconsciente humano. Psicoanalistas, los que se consideran los padres del psicoanálisis, como lo es Freud o Carl Jung, utilizan este medio de interpretar estos relatos antiguos clásicos para develar lo que son los misterios de la psiquis del hombre. Y bueno, durante esta charla vamos a trabajar unos conceptos como lo es la palabra arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una idea que se mantiene en el inconsciente de la humanidad y que responde a un símbolo o a una idea general que han tenido todas las civilizaciones. Por ejemplo, si revisamos qué simboliza el rayo en diferentes culturas que parecen históricamente inconexas, como lo puede ser Mesoamérica y Japón y Grecia. Pero sin embargo, sus dioses representantes del rayo tienen un símbolo en común, responden a un arquetipo. Igual con cualquier otro tipo de símbolos que veamos en cada cultura, como lo es, por ejemplo, la serpiente, el águila, el sol, la tierra, y así con todo lo que forma parte de esto. ¿Y qué es un símbolo como tal, entonces? Bueno, un símbolo se puede entender como una imagen o como una representación de algo que transmite de manera intuitiva en la psicología de las personas una idea. Yo, para representar lo que es el astro que nosotros vemos todos los días, no tengo que describirles que es un planeta de fuego, que no sé qué, sino que solamente con dibujarles un círculo que tiene rayos amarillos, ya de ustedes de una vez interpretan qué es eso. Y eso no es necesario explicarlo, es intuitivo. Entonces muchos símbolos responden al carácter intuitivo. Pero se sabe en el estudio de los símbolos y de los mitos que cada mito en sí puede llegar hasta tener hasta 7 grados de interpretación. Por lo que lo interesante de ver todo esto es que la mitología puede ser tanto algo que interpretas tú personal como un concepto que se puede desarrollar en distintos campos. He visto la utilización de diferentes mitos para responder en el campo de la medicina, en el campo de la salud, en el campo de la guerra, del confrontamiento, y que son el mismo mito, pero todos les podemos dar una interpretación personal, y esa es la magia del mito. Porque propiamente, bueno, vivir la mitología o entender la mitología en ese punto
lo que ayuda es que tú, a través de esos símbolos, lo ves como un espejo reflejado en todas las cosas de la vida. Y puedes utilizar esa herramienta para empezar a ver todo de una manera más significativa, de una manera más sagrada. Entonces, el día de hoy vamos a analizar propiamente el mito de Medea, el cual involucra a una gran cantidad de personajes, pero nos vamos a concentrar principalmente en estos dos que tenemos aquí, a Jasón y a Medea. A continuación vamos a tener el relato del mito de parte de mi compañero Ale. Vamos a situarnos entonces en la antigua Grecia, unos 700 años antes de Cristo, y nos vamos a imaginar que estamos en la antigua Atenas. En esta ciudad-estado es donde va a empezar esta historia tan interesante sobre un héroe griego muy importante, uno de los héroes más importantes de la mitología, que es Jasón. Este es originario de la ciudad de Iolcos, Grecia, y tiene una gran misión, tiene un gran cometido, que es buscar y encontrar el vellocino de oro. Este vellocino es una piel de carnero dorado que representa un gran logro para muchos héroes y para muchos reyes de la antigua Grecia. Entonces Jasón va a reunirse con muchos otros héroes poderosos para embarcarse en una nave llamada Argos, y de allí va a salir el famoso mito de los argonautas, Jasón y los argonautas. Entonces Medea lo va a acompañar en todas sus aventuras. Parten de Atenas con la misión de encontrar el vellocino de oro, pero resulta que el vellocino se encontraba en una isla más allá del Mar Negro, llamada la Cólquida. Entonces Jasón y sus compañeros hacen sus rituales, convocan a sus dioses para partir en este viaje. A Jasón y a los argonautas propiamente los acompañaban o los protegían dos diosas principales: la diosa Hera, que es la diosa del matrimonio, de la formalidad, la esposa de Zeus, la reina, y Atenea, la diosa de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares cercanos a Atenas habían olvidado el rito, las ceremonias y los sacrificios a la diosa Hera. Entonces Hera, enfurecida, quería cobrar venganza y generar justicia por su propio olvido. Entonces le pide a Jasón que vaya en busca del vellocino de oro. Pero para esto va a pedir ayuda a otras diosas, como por ejemplo a la diosa Afrodita, puesto que le pediría que con ayuda de su hijo Eros, el hijo de Afrodita, Eros, o también llamado o conocido como Cupido, el titán del amor, y Afrodita, la diosa del amor, Hera le pediría que con la flecha de Eros se la clavara en el pecho de Medea, para que cuando Jasón llegara a la isla de Cólquide, que era donde residía Medea, ésta quedara enloquecidamente enamorada del héroe. Y bueno, así ocurrió. Jasón llega en su nave heroica a esta isla de la Cólquide, y Medea, al verlo, queda enloquecidamente enamorada y se dice a sí misma que le ayudará en todo lo que éste necesite.
vemos la intervención de los dioses allí entonces en nuestra vida. En esta isla de la Cólquide reinaba el rey Eetes, que era el padre de Medea. Y bueno, el rey Eetes no le agradaba mucho a Jasón y quería ponerse la ruda de encontrar el vellocino de oro. Entonces le dice que tiene que pasar varias pruebas. Una de las pruebas, la primera, es domar unos toros creados por Hefesto que escupían fuego por sus falanges y también por su boca. Eran unos toros enormes y muy furiosos. Jasón sabía que era muy difícil y que no lo iba a poder hacer. Entonces, gracias a Medea, que le aplica una pócima con un líquido especial, hace que Jasón se vuelva invulnerable a las llamas de los toros. Y entonces logra domarlos y logra con ellos arar un campo dedicado al dios Ares y clavar unos colmillos de dragón, que era lo que le había pedido el rey Eetes. ¿Por qué hizo esto Medea? Porque resulta que Medea es una hechicera, es una bruja y sabe todas las artes ocultas, sabe de esoterismo, sabe de magia, sabe de pócimas. ¿Por qué? Primero porque es sacerdotisa de una diosa muy importante, que es la diosa Hécate, que es la diosa del inframundo, de las llaves del inframundo, y la diosa de la brujería. Y como le rendía culto, aprendió todas sus artes. Entonces Medea era muy sabia, muy poderosa y muy temible en esta isla de la Cólquide. Pero también tenía otra característica, que era una bárbara, que era una salvaje. ¿Por qué? Porque para la antigua Grecia, lo civilizado, lo ordenado, la ley era principalmente en Atenas, y lo que estaba cerca de Atenas, que era Grecia. Pero lo que estaba más allá del Mar Negro, todo eso era bárbaro. Entonces Medea tenía estas dos cualidades. Bueno, pasa esta primera prueba Jasón y Medea sabía dónde estaba el vellocino de oro. Estaba en unas fosas que estaban custodiadas por un dragón o serpiente alada que nunca dormía. Entonces, ahí sí se la puso mucho más difícil a Jasón. Y Medea le dice, bueno, yo te ayudaré, yo pondré toda mi sabiduría, todo mi conocimiento a tu servicio, siempre y cuando que tú jures ante los dioses que vas a desposarme. Si sales vivo de esa fosa vas a desposarme y me vas a llevar contigo a Grecia y nos vamos a casar y vamos a formar una familia. Jasón, que siempre había soñado con un reino, que siempre había soñado con este poder, acepta y jura ante los dioses cumplir con el acuerdo y casarse con Medea. Entonces Medea aplica otra pócima en los ojos del dragón y hace que éste se duerma. Y en algunos relatos dicen que Jasón entra a tomar el vellocino de oro y allí mismo consumen su amor en el vellocino de oro. Salen de allí, salen de la isla y son perseguidos. ¿Por quién son perseguidos? Son perseguidos por el rey Eetes, ya que éste había hecho unos juramentos y unos acuerdos para que Medea, como tal, se mantuviera virgen. Era un momento favorable. Entonces le causó mucho terror y le causó mucha furia al ver que huía y Jasón se la llevaba. Entonces la mandó a perseguir. Y Medea, para distraer a su padre y para distraer precisamente a sus perseguidores, toma a su hermano Absirto, el hermano de Medea, Absirto, y en el mismo barco agarra y lo despedaza, lo descuartiza vivo y empieza a tirar
hacia distintos lados los restos de su hermano, para que en la búsqueda de su padre, éste se distrajera tratando de unir las partes del cuerpo y no les fuera fácil atraparlo. Bueno, así logran huir de esta isla y van a formalizar su matrimonio como tal en un sector cerca de Atenas, que era reinado por el rey Alcino y su esposa Areté. Esto va a tener un símbolo muy importante luego. De allí pasan varias aventuras. Por ejemplo, tienen que derrotar en la isla de Creta a un gigante llamado Talos, y la única manera de derrotarlo era herirlo por el talón, que era su parte más débil, y con ayuda de Medea, Jasón logra derrotarlo, logra desangrarlo y continúan su viaje. Vuelven a Iolcos, donde era originario Jasón, para entregar el vellocino de oro. Pero cuando llegan se dan cuenta que estaba reinando el rey Pelias en Iolcos. Este rey Pelias había destronado al padre de Son, y esto no le agradó mucho a Jasón. Entonces Medea, para aliviar el dolor y el sufrimiento de su esposo Jasón, hace un truco. Le da un regalo a Esón, el padre de Jasón, para que se rejuvenezca. Y al ver esto, las hijas del rey Pelias le dicen a Medea: yo quiero que mi padre también tenga ese rejuvenecimiento para que reine muchos años más. ¿Qué tengo que hacer, Medea?, le pregunta. Entonces Medea, muy astuta, les dice: pongan a hervir un caldero con agua y lancen la piel de un carnero en él. Cuando ya esté listo, entonces sumerjan la cabeza del rey Pelias y este se rejuvenecerá. Entonces las hijas, anonadadas por la maniobra que había hecho Medea, lo hacen, pero resulta que su padre ahí va a morir envenenado y va a cobrar venganza a Jasón de ese destrono que le había hecho a su padre, el rey Pelias. Muere el rey Pelias y Jasón quería quedarse gobernando en Iolcos, pero el pueblo no quería, porque se había acostumbrado al rey Pelias, creían que lo estaba haciendo muy bien. Entonces Jasón y Medea no pueden perdurar allí y tienen que salir nuevamente a errar por las islas y los territorios cercanos. Y finalmente se van a asentar en Corinto, que los va a alojar allí 10 años, van a vivir 10 años de matrimonio, en el cual esos 10 años van a tener 2 hijos y van a estar muy felices. Pero resulta que en este reino estaba gobernando un rey llamado Creonte, y Creonte no había tenido una descendencia fuerte, no tenía descendencia para el futuro de su reinado. Entonces observa los mejores candidatos que hay y se encuentra con Jasón, el héroe más querido y más conocido en ese momento en Grecia. Entonces quiere tener una descendencia de él y llama a Jasón para ofrecerle que se case con su hija Creusa, o mejor conocida como Glauce, que era una hija de este rey, que era joven, que era un poco ingenua, pero que era bien fértil y podía asegurarle una descendencia segura a su reino. Jasón, que siempre quiso un reino, ve una oportunidad de oro allí y decide casarse con Creusa y desposarse de Medea. Y a partir de este acto, entonces comienza lo que vamos a conocer como la tragedia de Eurípides, Medea. Medea en un primer momento queda anonadada,
queda desolada. Tanto que había hecho Medea por Jasón. No existiría Jasón sin Medea. Se describe a Jasón incluso como un héroe un poco ingenuo, un héroe que no tiene mucha gracia, la verdad, pero que gracias a la magia de Medea había conquistado el vellocino de oro. Entonces Medea enfurece y empieza a meditar y empieza a reflexionar sobre lo que está ocurriendo y empieza a describir de manera hermosa todo lo que está sintiendo. Entonces Jasón le dice: tranquila, te voy a asegurar un puesto en la parte política. Nuestros hijos van a tener un mejor futuro, les vamos a asegurar un futuro mucho más seguro. Jasón quería privilegiar sus intereses. Entonces Medea quería reaccionar, pero se toma una pausa y pone una actitud de comprensión. Le dice que estaba bien, que lo va a aceptar, pero el rey Creonte quería exiliar a Medea, pues desconfiaba totalmente de ella, por su magia, por su conocimiento. Entonces él le dice que se vaya, además de quedar sola, que se vaya de la ciudad. Entonces ella le dice que está bien, pero que le dé un día para arreglar sus cosas, despedirse e irse. Entonces ese día no era para eso. Resulta que ese día le iba a bastar a ella para tramar su venganza. Lo primero que va a hacer es hacer un regalo de bodas a la nueva esposa de Jasón, Glauce o Creusa, y le va a regalar un vestido y unas joyas, porque sabía que ella era bien apegada a este tipo de cosas. Entonces se los envía con sus dos hijos, y Glauce, al colocársela, feliz de su nuevo regalo, resulta que Medea la había impregnado nuevamente de un hechizo, y se va a prender en fuego, puesto en Glauce, este vestido. Glauce empieza a morir quemada, y su padre Creonte, al querer salvarla, también va a morir junto a su hija Creusa. Va a morir incinerada y devastada. Esto causa un gran impacto a Jasón, y Medea empieza a reflexionar sobre su acto y empieza a decir que sabe lo grotesco, sabe lo grave que ha actuado, y que sus hijos van a pagar la consecuencia, porque tanto el pueblo como los cercanos a esta historia no le iban a perdonar lo que ella había hecho. Entonces dice que lo mejor será tomar medidas, y mis hijos, dice, van a sufrir mucho debido a mis actos, así que como yo mismo los he dado a luz, como yo mismo los he parido, yo mismo los mataré. Los toma a los hijos, los lleva a otra habitación y los apuñala a sus dos únicos hijos tenidos por Jasón, para no dejarle descendencia, para vengarse y para protegerlos también de un futuro que iba a ser demoníaco, si se quiere de alguna forma. Hace este acto y huye. ¿Dónde huye? En un carruaje de fuego regalado por su abuelo Helios, el titán del sol, y este carruaje es tirado por dos dragones o dos serpientes aladas. Y mira a Jasón con una breve sonrisa. Jasón le empieza a increpar, y ella le dice que el único responsable de todas estas atrocidades ha sido él mismo, por romper su juramento, el juramento que había hecho de estar con ella después de encontrar el vellocino de oro. Medea entonces huye de allí, va por varias islas errantes, en algunas las aceptan, en otras no tanto, y termina llegando a Atenas,
donde estaba reinando el rey Egeo. Y Egeo, que nunca había tenido una descendencia porque era infértil, vio en Medea una oportunidad y le dice que si con sus hechizos, con su conocimiento, podría engendrar entonces un hijo de él para asegurar la descendencia de Atenas. Y Medea, que siempre había sido una bárbara, que siempre había sido una extranjera, que había sido repudiada tantas veces, pues ve una oportunidad de protección y le provee entonces, se casa con Egeo y le provee un hijo que se va a llamar Medo, que luego va a ser el icónico personaje de lo que históricamente vamos a conocer como el Imperio Medo. Después de eso aparece un hijo no reconocido de Egeo, otro héroe, Teseo, y al volver este reclama su trono y echa a Medea de ahí nuevamente, porque desconfía también de sus conocimientos. Medea erra por otras varias islas y termina, se dice, sus últimos días en la tierra que la vio nacer, que es la Colquis, más allá del Mar Negro. Pasa sus últimos días allí y los relatos comentan que después de su muerte es ascendida por los dioses del Olimpo y va a descansar y va a vivir en los campos elíseos o en los campos de los bienaventurados como una heroína y como una mujer que va a trascender más allá de su vida terrenal y va a tener un lugar entre los venerados inmortales de la historia de la mitología. Y se dice que incluso al llegar a los campos elíseos, un tiempo después, va a terminar uniéndose con el gran héroe Aquiles, que es uno de los grandes héroes de la mitología y de la historia de la Ilíada. Ese es el relato del mito de Medea y la tragedia de Ulises. Bueno, ¿qué tal, Medea? O sea, no creo que era, digámoslo así, bueno, cualquier mujer, cualquier persona, pues, o sea, representó más allá de lo que parecía, ¿no? Una simple sacerdotisa que iba a ayudar a un héroe. Jasón, que iba a saber que iba a pasar todo eso, o sea, ¿cómo él se lo iba a explicar? No. O sea, no, ¿cómo se puede decir? No midió las consecuencias de sus actos. Y es que, bueno, aquí vamos a pasar ahora, después de esta interpretación del mito, a revisar con lupa distintas claves que nos deja el mito de Medea. Distintos aspectos, distintos símbolos que nos van a develar, o sea, por qué sucedió lo que sucedió, por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué Medea hizo lo que hizo. ¿Por qué? O sea, si una característica tiene la mitología, es que el conocer de dónde vienen los personajes, de quiénes son hijos, de qué descendencia tienen, te hace como un mapa de saber qué fuerza vienen a representar. Porque todos representan una fuerza en sí mismos. Entonces, mencionábamos que propiamente Medea, como dijo Alejandro, es nieta de Helios. Y los que estuvieron en la charla del solsticio se enterarían que Helios representa al sol como una fuerza titánide. Explico qué significa titánide. En el panteón griego existían dioses, o sea, existían divinidades antes de los dioses que todos conocemos, los dioses olímpicos. Y estos eran los titanes. ¿Qué diferencia tienen unos entre otros? Que los dioses eran fuerzas ordenadas, eran fuerzas con propósito, fuerzas dirigidas. Los titanes no. Los titanes eran fuerzas desmesuradas, sin límites, sin orden, fuerzas inconscientes. Y Helios era el sol titán, era el sol incontrolable, el sol que no tiene fin, que no tiene límites.
Y algunas versiones del mito mencionan de que Medea no solamente es sacerdotisa de la diosa Hécate que mencionó Alejandro, algunas versiones la interpretan directamente como su hija. Entonces, primer punto clave, Medea tiene una conexión con el titán del sol y con una diosa de la brujería que está conectada con la luna. Medea es hija es descendiente del sol y de la luna, pero de un sol y luna descontrolados. Y bueno, expliquemos entonces quién es Hécate propiamente. Esta es reconocida, como se mencionó, como la diosa de la magia y la brujería en la antigua Grecia. O bueno, realmente se decía que tenía un culto más antiguo que la Grecia que conocemos. Y es que se decía que venía propiamente de los exteriores de Grecia. Esta también era relacionada con los caminos y las encrucijadas hacia el infierno. O sea, esta diosa era la encargada de llevar las almas en el camino hacia el descanso en el Hades o en el infierno. Algunos incluso la referencian como la consorte o la contraparte femenina de Hermes, que es el dios de los caminos, pero de los caminos solares. También era reconocida como la guardiana de los nacimientos. Y esta era descrita como una mujer con una corona de espinas, en la cual portaba una antorcha en su mano derecha y las llaves del inframundo en su mano izquierda. Bueno, esta es una escultura que tenemos de ella, y nosotros modernamente tenemos una escultura que representa mucho a Medea, que todos la conocemos. El escultor de la Estatua de la Libertad dice que él se basó en otra diosa griega que está conectada con la libertad, pero personas que han como indagado más en el tema dicen que realmente él quería expresar a lo que era propiamente Hécate. Y Hécate también, en su carácter mágico de la brujería y relacionado con los submundos, entonces tiene una connotación nocturna y una connotación hectónica. ¿Qué es una connotación? ¿Qué significa hectónico o cetónico? Dentro de las mitologías, muchos dioses se diferencian en dos categorías: los dioses celestiales y los dioses hectónicos. Los dioses celestiales correspondientes a lo superior, los dioses hectónicos correspondientes a las profundidades. En los dioses hectónicos entran lo que son los guardianes de los infiernos, los dioses de las profundidades del mar, los dioses relacionados con la oscuridad y todo eso. Y bueno, Hécate es evidente por sus definiciones que representa eso básicamente. Hécate también entonces es reverenciada como, por sus aspectos, en la etimología de su nombre, se dice que en la etimología griega la palabra Eka viene de cientos. O sea, tiene nuevamente una connotación etimológica de algo macro, de algo grande. Y de su raíz egipcia se dice que está inspirada o que está tomada del dios egipcio Heka, que es el dios de la magia en Egipto, y de la diosa Eket, que es la diosa de la medicina en Egipto. Y sus cultos tenían más que ver, por ser una diosa nocturna, con cultos más hogareños. ¿Qué significa esto? De que sus reverencias y sus adoraciones no se hacían en un templo, a la luz del sol, sino que se hacían en hogares, en cuestiones más privadas, en cuestiones más reservadas, más familiares. Y por eso no hay como tantos vestigios de Hécate en lo que es las tradiciones de la histórica, de la antropología y el estudio de los jeroglíficos antiguos y nada de eso. Hay muy pocos templos a Hécate y es precisamente por ese fenómeno. Hécate, tiene distintas participaciones en los mitos. Siodo, por ejemplo, la denota en la teogonía de Siodo como una de las diosas encargadas, una de las diosas que gracias a ella, los dioses pudieron vencer a sus enemigos. Y entonces Zeus le permitió
tener como un papel relevante a pesar de ser una fuerza titánica, ya que Hécate era una fuerza, bueno, antigua, y se le permitió, sin embargo, formar parte entre los dioses olímpicos. Ella tiene también una participación muy importante en el mito de Ceres, o en el himno homérico a Demeter. Y es que, bueno, en este mito, en resumido, a la hija de Demeter, esta es raptada y es llevada a los infiernos. Y Demeter empieza a buscarla por todas partes. No se sabe dónde está. Pero Demeter le pregunta a Hécate y a Helios. Les pregunta que dónde está su hija, que si la han visto. Y esto es una característica importante. Y es que Hécate dice que escuchó a Perséfone, pero no la vio. La escuchó, pero no la vio. Y Helios la vio, pero no pudo intervenir porque estaba muy lejos. Los que vinieron a la charla del solsticio vieron que el sol siempre tiene una connotación de un ser apartado. Y la luna, Hécate propiamente, pues tiene una relación con lo inconsciente. ¿Y por qué Hécate está relacionada con la luna? Y es que, bueno, primero que nada, Hécate es hija del titán Perses, que es el titán de la destrucción, y de la titánide Asteria, que es la titán de las estrellas. Y cuando llegó Roma a conquistar Grecia, fundió a Hécate en las deidades de la luna. Otro dato curioso de Hécate es que en Roma recibió el nombre de Trivia. Entonces la palabra trivia que nosotros utilizamos está relacionado con Hécate, por el misterio, por lo desconocido y por su connotación triforme, porque está sumergida dentro de una tríada y representa los tres aspectos lunares. En una tríada donde se conforma la diosa Artemisa como la luna menor, Hécate como la luna media y Selene como la luna llena. Artemisa es una diosa, Hécate es una diosa titánide y Selene es una titán propiamente. De hecho se decía que Selene era la hermana de Helios. Y bueno, para los que lo pregunten, también había una diosa asociada a la luna nueva o a la luna negra. Y esta era esta diosa. Pero ella, pues sobre todo en lo que es en la astrología posterior, se recibe sobre todo del panteón hebreo. Pero es un personaje que da para una mitología, o sea, para una charla totalmente aparte. Y pues no es tan, pero digamos que es una diosa que, o sea, ¿por qué se la asocia con la luna negra? Porque esa luna está de espaldas al sol. Y bueno, Lili es un personaje que le da la espalda a Dios y bueno, un tema. Entonces, nos queda que Medea propiamente tiene que ver con la fuerza desmesurada del sol y con la magia de Hécate. Y entonces, ¿qué tiene que ver la luna en todo esto? O sea, ¿por qué hablamos de la luna? Bueno, y es que la luna tiene una representación de algo, bueno, tiene influencias astrológicas científicas, o sea, tiene relación, por ejemplo, el tema de la posición de la luna nos influye a nosotros en el movimiento de las mareas, en el movimiento en la repercusión en las lluvias, en todos esos procesos. Entonces la luna va a estar relacionada con el movimiento de las aguas, va a estar relacionado con lo marítimo, con el agua. Y se sabe, dentro del estudio de los símbolos, de que el agua tiene una relación con el mundo de las emociones. Entonces la luna va a tener conexión con el mundo emocional. El sol tiene una connotación con el mundo mental, con las ideas, con la claridad y con la luz. La luna tiene una conexión con lo emocional. Bueno, la luna también tiene otras influencias, como por ejemplo en el ciclo de la mujer, en su estado mensual. También tiene una influencia en lo que es la parte agraria de los cultivos, en el nacimiento de los animales. Entonces nos da como, ¿cómo se le puede decir?
como un resultado de que la luna entonces tiene relación con la creación de vida. Y es que el sol es visto como un padre. Por ende, la luna se conoció antiguamente como la madre, porque está relacionada con la creación de vida. Esa es la connotación que tiene la luna en muchos panteones. Hathor en Egipto, Selene, Artemisa y Hécate en Grecia, bueno, y otras deidades. Y que por ese mismo aspecto, por ser dadora de vida, pues la luna siempre, no en todas, pero en la mayoría de los panteones va a estar relacionado con lo femenino. Y el sol, por su parte, va a estar relacionado con lo masculino. También, bueno, en su tema de ser un astro, cuya luz no es natural, sino que es un reflejo de la luz del sol, entonces está relacionada con lo inconsciente. Y es que, bueno, con la luz del sol todo es claro, todo es consciente, todo lo puedo ver, pero con la luz de la luna no necesariamente. Y además la luz de la luna no es real. La luz de la luna es una percepción de nosotros de un reflejo que nos llega de otro astro. Entonces la luna está relacionada con lo inconsciente. Y como en todas las cosas, como en todos los personajes mitológicos, como en todos los seres, siempre vamos a encontrar en estos dioses o en estas divinidades un prisma positivo y un prisma negativo, una esfera de luz y una esfera de oscuridad. Y es que si hablábamos de que el aspecto positivo de la luna era la creación de vida, el aspecto negativo de la luna podría ser la imaginación, la fantasía y la locura. ¿Han escuchado todos aquí de que a las personas tostadas les dicen le pegó la luna? Es un lunático. Tiene que ver con todo esto, con todo este aspecto. Y bueno, hablando ya de una parte más ilustrativa, podemos utilizar el 18º arcano mayor del tarot original. Para los que no sepan, pues el tarot era una serie de cartas que se utilizaban en la antigüedad para representar diferentes símbolos. Y existe un arcano que representa a la luna. La luna tiene su propia carta, la cual tiene un montón de símbolos que les quiero explicar, ya que todo se presenta de manera para mí, muy evidente. Como primer punto, vemos a la luna iluminando lo que es todo el cielo estrellado. Está acompañada de dos pilares que representan lo inconsciente y lo consciente y lo inconsciente, la dualidad de la vida, la cuestión de ver las cosas con doble prisma, porque recordemos que la luz de la luna es un reflejo. Se encuentran dos animales sobre tierra, un perro y un lobo, que representan lo civilizado y lo incivilizado, lo instintivo y lo ordenado, lo consciente, nuevamente, lo consciente y lo inconsciente. Vemos en esta carta del tarot un camino en forma de serpiente, que es otro símbolo. La serpiente está relacionada con el misterio y con los ciclos de la vida. Y vemos como de ese camino de serpiente termina sobre un lago, donde sale un crustáceo que está haciendo el movimiento de salir de las profundidades de las aguas conectadas con la luna. ¿Y por qué un crustáceo? No es por cualquier cosa, y es que en la astrología el cangrejo o los crustáceos están relacionados con el signo de Cáncer, y el planeta que rige a Cáncer es la luna. Entonces, esta carta del tarot representa bastantes símbolos muy interesantes de todo lo hablado anteriormente. Bueno, ahora vamos a tratar de ubicar este mito, este símbolo, en la aplicación de nuestra vida diaria. Y bueno, una parte que es quizás la fundamental, que es nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cómo podemos relacionar este mito con nuestra vida y cómo podemos sentirlo y pensarlo, ¿no? Y practicarlo, ¿no? Cómo nos puede ayudar. Entonces, bueno, aquí nos vamos a meter en el tema de efectivamente lo inconsciente. Vamos a entender lo inconsciente o el símbolo de la luna como aquellas cosas que no controlamos,
aquellas cosas que no sabemos por qué ocurren, aquellos arrebatos, aquellas emociones o aquellos pensamientos que nos dominan en ciertos momentos y que no sabemos de dónde vienen. Bueno, muy posiblemente vienen de estas fuerzas. Lo inconsciente, como algo relataba Maga también, no es algo malo. Lo oscuro no es algo malo, ni algo satánico, ni algo que tengamos que huir, aunque le tengamos miedo, sino que es una oscuridad que simplemente tiene ausencia de luz, de helios. Entonces, precisamente, pues lo vamos a relacionar, y es como se trabaja en la psicología arquetipal, la psicología analítica o también la junguiana, que es lo femenino como aquel arquetipo, aquella fuerza de la naturaleza que es receptiva. Lo masculino es activo, lo femenino receptivo. Y todo en la naturaleza necesita de estos dos elementos. En el caso de Jasón y en el caso de Medea, pues para mí es muy claro estos dos elementos. Medea es lo femenino, es lo intuitivo, es la magia, es lo esotérico, es lo que está oculto, y que a través de todo ese conocimiento logra revertir la realidad, logra darle un nuevo vuelco a la realidad, y esa es la magia precisamente de Medea. Y Jasón más bien representa lo consciente, es decir, Jasón es el arquetipo masculino del hombre, de lo civilizado, del respeto a la ley, de lo ordenado, ¿no? Del reino propiamente tal, que es su anhelo. Pero esto obviamente, como vemos también, tiene un límite. La razón tiene un límite, y hasta donde llega la razón, luego lo que está más allá del mar negro es lo inconsciente, que si no lo abrazamos, pues termina destruyéndonos a nosotros mismos. Bueno, eso sería lo masculino y lo femenino. ¿Cómo entonces poder empezar a acercarse? ¿Cómo entonces poder ir notando estos elementos? Bueno, una práctica que podemos hacer en nuestra vida cotidiana y que está en muchas escuelas de filosofía de la manera clásica es darle verbo y darle nombre a lo que sentimos, a lo que pensamos, por muy horroroso o por muy aberrante que esto sea. Entonces, una práctica muy sencilla, pero que a muchos de nosotros nos cuesta, es darnos diariamente un espacio para describir lo que sentimos, para describir lo que pensamos, lo que pasa por nuestra mente. También, muy importante, para describir lo que aparece en nuestros sueños, porque según la psiquiatría, que trabaja estos elementos, cierta rama de la psiquiatría, dice que Hécate aparece en los sueños, principalmente. ¿Por qué? Porque en los sueños está nuestro mundo inconsciente, y ella nos habla a través de esos símbolos que nos trae allí: las serpientes, las huidas, los ahorcamientos. Todos esos elementos hay que verbalizarlos. Lo podemos hacer a través de un cuaderno, a través de una especie de diario, donde hagamos ese trabajo interior de reflexionar sobre este inconsciente. Porque lo más fácil es, me pasó un pensamiento horroroso, sentí algo que no es correcto. Lo más fácil es que negarlo, reprimirlo, ocultarlo. Pero cuando hacemos eso, pues ya vemos lo que nos puede hacer Medea, ¿verdad? Puede destruirlo. Y precisamente lo sagrado, esa pequeña práctica que comento, es ir dándole sacralidad de alguna manera a nuestra vida. O sea, la magia de Medea puede estar presente en nuestra vida si le damos un sentido sagrado a cada momento, a cada lugar. Porque precisamente la magia en la mitología tiene un elemento muy importante, que es la ceremonia. O sea, si no hay ceremonia, no hay magia. Si no hay rito, no hay magia. Entonces, ¿por qué a nosotros nos queda tan grabado, por ejemplo, elementos como cuando nos graduamos, como cuando recibimos un título, cuando nos casamos,
¿Por qué? O cuando nace un hijo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esos momentos nosotros los sacralizamos, los ritualizamos. Tenemos un acto, tenemos una ropa adecuada para el momento, tenemos una música adecuada para el momento, cuidamos muy bien los olores, los perfumes, ¿no? Y todo eso hace que ese momento se sacralice. Pero para los filósofos, para los mitólogos activos, esto tiene que ser un estilo de vida. Entonces, ahí le vamos dando esa sacralidad mística a nuestra vida, que creo que nos hace falta mucho hoy en día, porque hoy en día vivimos mucho así como a la carrera, nos despertamos, salimos, vamos, desayunamos como podemos, vamos a trabajar, hicimos lo que pudimos, llegamos, hacemos la tarea, nos vamos a dormir, y así vivimos constantemente, pero no sabemos qué pasó. O sea, la vida pasó, pero no pasó nada, porque no se incorporó nada a lo consciente, y eso hace que la fuerza de Medea, que no es mala, sino simplemente es una fuerza que equilibra la vida, pues vaya a manifestarse. O sea, si nosotros no manifestamos la magia a través de la conciencia, va a salir a través de la inconsciencia. Y bueno, el sacrificio, que es un elemento simbólico, también pasa por la esfera de lo psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros, para cambiar los hábitos, para cambiar cosas en nuestra mente, en nuestras emociones, para darle luz, tenemos que abandonar aquello que venimos repitiendo. Tenemos que sacrificar algo, tenemos que hacer un acto sagrado, precisamente, de despojarnos de lo material para unirnos a lo espiritual. Entonces, todo cambio, por físico o metafísico que sea, necesita de sacrificios, necesita de transformaciones. Entonces, de allí el símbolo de todo lo que va dejando Medea en su camino, porque ella primero se despoja de su padre, se despoja de su hermano, se despoja de sus hijos, y se despoja finalmente de su esposo, ¿no? Porque hace ese viaje. Y es curioso, porque ella sale del reino de Corinto en un carro alado por dragones de fuego, como una heroína. Y ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hizo lo que hizo y por qué los dioses le otorgan el privilegio de la inmortalidad y le otorgan el privilegio de estar en los campos de los bienaventurados? Porque cualquiera de nosotros aquí puede haber dicho, pues obviamente lo que se merece Medea, ¿qué es? Se merece el Hades, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ahorita vamos a trabajar eso. Y bueno, esto también puede tener incluso una interpretación social que para mí es muy importante y que es algo que trabajamos en esta escuela de filosofía, que es abrazar lo diferente, abrazar lo que no conocemos, animarnos a adentrarnos en el misterio que representa Medea, animarnos a adentrarnos en lo esotérico, como hizo Egeo. Egeo, esto es muy interesante, Egeo, el rey de Atenas, acoge a Medea, es decir, acoge a la bárbara, acoge a lo extranjero, acoge a lo desconocido, pero lo acoge de acuerdo a las leyes de Atenas, ¿no? Le dice que tiene que esperar un momento, que tiene que esperar ciertas normas, y la acoge, y ¿qué le da Medea a Egeo? Le da fertilidad, le da vida. Entonces, una razón, si nosotros somos muy mentales, muy racionales, muy ordenados, si vivimos la vida muy métricamente, eso también es muerte. ¿Por qué? Porque la vida no solo es razón, la vida no solo es cabeza, la vida tiene sentimientos, la vida tiene experiencias, la vida tiene magia, tiene esa posibilidad. Cuando no tiene magia, cuando todo nos da lo mismo, cuando creemos que eso de la mitología, no, esos son cuentos de fantasía, eso no ocurrió, pues ahí lo que va pasando es que vamos perdiendo vitalidad. ¿Por qué? Porque ya la vida nos da lo mismo, la vida todos los días es lo mismo, pararse, levantarse, ir al trabajo,
y pues no tenemos un mundo interior rico. Entonces Medea tiene esa posibilidad. Y bueno, aquí tenemos entonces lo social, ¿verdad? Entonces lo social también tiene una repercusión sociopolítica también. Es decir, si nosotros vivimos sectarizados, si nosotros vivimos una vida social fanática, en donde creemos que nuestra verdad es la única, y no incorporamos la magia que pueden tener otros pueblos, otras maneras de pensar, otras culturas, otros planteamientos, otras prácticas, entonces nosotros nos vamos a petrificar, nos vamos a anquilosar y vamos a generar nuestra propia destrucción, como ha pasado en la historia política, en la historia social, que cuando se pretende aniquilar, se pretende matar o aislar a un sector, ese sector adquiere fuerza y termina destruyendo eso que oprime. Entonces, eso es una práctica que hacemos en esta escuela de filosofía, abrir unas distintas corrientes, culturas de pensamiento y poder encontrar los puntos de encuentro. Este punto de encuentro que estamos haciendo entre la intuición y la razón, bueno, eso también lo podemos hacer entre la cultura azteca, entre la cultura india, entre la cultura griega, ¿no? Ese es el trabajo y por eso aquí, por ejemplo, no hay discriminación de ningún tipo. Las personas pueden venir con tipo de pensamiento religioso, económico, político que quieran y no nos vamos a meter en su vida personal, porque ahí está la esfera de libertad y la esfera filosófica que cada uno tiene. Entonces es algo social y político que creo que necesitamos en este momento. Bueno, Alejandro nos dio entonces las claves de qué representan estos dos personajes. Entonces, ¿cómo vivimos a estos seres? Si nosotros decimos, que estoy en mitología, vivimos a Zeus a través de la voluntad, si vivimos a Afrodita a través del amor, si vivimos a Helios y a Apolo a través del compromiso, si vivimos a Dionisio a través de la fiesta y la celebración, entonces, ¿cómo vivimos a Medea y a Jasón? ¿Por qué tienen esas representaciones? ¿Por qué significan lo que significan? Jasón, como dijo Alejandro, va a representar lo consciente, va a representar el pensamiento seguro, porque él es griego, él es ateniense, él es de ciudad, él es civilizado. Jasón busca a Medea por beneficencia, porque la necesita, porque sabe que lo va a ayudar, porque es lo más inteligente. Y luego, cuando ya no la necesita, se desprende de ella. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo un reino, con riquezas, con todo. Y bueno, salgamos a la calle y le preguntamos a cualquier persona, ¿y qué es lo más importante? Lo material, vivir bien. Yo trabajo, me esfuerzo, estudio, hago todo por un futuro, por mis hijos, por no sé qué. Pero eso es realmente el único prisma con el que tenemos que ver la vida. Bueno, si Jasón representa el hombre civilizado y el hombre céntrico, Medea va a representar lo imaginativo, la creación de vida, otra perspectiva, lo desconocido, la euforia por ver algo, por ver un cuarto oscuro y en vez de tenerle miedo, ir a ver qué puedo encontrar ahí. Porque lo que yo me puedo encontrar con Medea puede ser incluso más valioso que cualquier riqueza que me vayan a ofrecer. Y es que con Medea Jasón tenía vida. Con Medea Jasón pudo encontrar su objetivo, que era el vellocino de oro. Sin Medea se quedó sin hijos, se quedó sin futura esposa, se quedó sin la anterior esposa, se quedó sin suegro, se quedó sin reino. Y Jasón, al final del cuento, por su búsqueda de lo coherente, se quedó sin nada. Entonces, haciendo ese mismo análisis que hicimos anteriormente, vamos a revisar a este personaje. Bueno, Medea viene etimológicamente de la palabra metis y su derivación en nuestro idioma viene de meticuloso,
de medicina, de meditar, de mediar. Medea, la raíz del nombre de Medea deriva en todas esas palabras. Entonces Medea está relacionado con todos esos procesos, con lo psicológico, con lo meditativo, con lo mediano, con Medellín también, ¿no? Y bueno, entonces representa todo eso, representa lo extranjero, representa literalmente lo que está más allá del Mar Negro. O sea, lo que está por allá, eso es bárbaro, eso es incivilizado, yo no sé qué hay allá. Bueno, allá hay tremendo personaje. Entonces representa todo eso, representa lo que no es tan evidente, lo que no es tan claro. Y también va a representar lo incomprensible y lo esotérico. Entonces va a tener la derivación de poder ser algo peligroso, como lo notamos. Entonces, como dijo Alejandro, si esas cosas, si el conocimiento especial, la sabiduría que transmiten tantos pueblos, la sabiduría que transmiten todas las mitologías, la sabiduría que transmiten la filosofía y todo eso lo censuramos, lo echamos, no quiero eso no me sirve de nada, yo tengo mi verdad, yo tengo mis convicciones y me cierro a todo eso, me estoy perdiendo de un mundo amplio y vasto de cosas que puedo aprender e incorporar en mi vida. Pero si somos tercos, no vamos a conseguir todo eso, porque es que eso es el prisma del conocimiento esotérico, de lo que no es evidente, de lo que está detrás de las cosas. Y es que las personas también pueden utilizar eso, como pasó a Medea, para su propio beneficio. O sea, se pueden dar esos dos extremos, o lo rechazo totalmente o lo utilizo para beneficiarme yo. Y bueno, supongo que aquí algunos conoceremos a personas que tienen conocimientos de lo místico, de lo filosófico, todo eso, y ser como arrogantes, como peligrosos, como que hablan cualquier cosa, que dicen cualquier cosa para ser más inteligentes, para hacer cualquier... Y bueno, ¿y qué resultados tienen en su vida? No, entonces, como puro título. Ese es uno de los peligros que puede tener el conocimiento de Medea. Entonces, es abrazarlo e incorporarlo de forma inteligente, pero no usarlo, porque Jasón, por usarlo, le pasó lo que le pasó. Y bueno, Medea, pues se habla de que ella en sí misma tuvo un contacto con lo superior después de toda la tragedia de Eurípides, o sea, de toda la tragedia que vivió después de que Jasón la desposara, de que sucediera todo esto. Y estos contactos por lo divino, según los entendidos, se pueden obtener por tres medios. Por la selección natural, digámoslo así, o sea, que tú naces con esa cualidad de la conexión con lo divino. Se puede obtener a través de técnicas, o sea, de aprender a invocarlo, o se puede adquirir a través de lo artificial, o sea, a través de sustancias, a través de todas estas cosas materialistas. Y bueno, ¿qué significa esto? De que nosotros podemos vivir a los dioses. O sea, los dioses pueden hablar a través de nosotros de muchas formas. Y nosotros lo utilizamos en el lenguaje cotidiano y no estamos conscientes de eso. Por ejemplo, cuando ustedes sienten una emoción, sienten una fuerza, le dijeron algo y están emocionados, ¿qué sienten? ¿Qué sientes cuando te dicen algo así que te emociona? Un entusiasmo, tal vez. Bueno, entusiasmo viene de enteos, que significa Dios en nosotros. Y se vive con la representación de un dios de poder, como puede ser Zeus, la energía del rayo viviendo a través de nosotros. Ahora, cuando nosotros pasamos por una situación adversa y por más molesto que estamos, nos controlamos. Bueno, esa sensación viene de Katchei, que viene de controlar. Y los dioses que intervienen por nosotros son los dioses que tienen que ver con el orden, con la restricción, como el que no haga eso, que no es la mejor opción, conténgase.
evite, bueno, meter la pata y ahí intervienen dioses con esta particularidad más estricta, como lo puede ser el dios Apolo, el dios de las artes y la belleza. Ahora, vámonos al otro extremo. Cuando nos queremos desentender de todo, cuando ya nada nos importa y queremos vivir felicidad y alegría pura, nosotros entramos en estado de éxtasis, que viene de éxtasis, que significa salir de sí mismo, o sea, desconectar la conciencia. O sea, yo ya no soy consciente de mí mismo, yo ya no sé lo que estoy viviendo, pierdo totalmente anulación de mis movimientos. Y uno de los dioses que responde a esto puede ser el dios Dionisio, el dios de las fiestas y las celebraciones. Y ahora, Medea sufre también de una intervención de unos dioses. Y sufre de manía, de donde deriva manipular, que es un dios tratando de darle cordura a la locura. Manicomio. Viene de manicomio, viene de manía. Una persona es muy maniática con algo, es maniático de la limpieza, maniático del orden. Bueno, los dioses representan al orden. Ahora, si tú intentas meterle orden a la inconsciencia, entonces ahí aparecen las excusas por todo. O sea, ahí es donde empieza nuestra mente a trabajar y a darle excusas a todo, y ahí aparece Medea. O sea, ahí aparece Medea, no, pero todo lo que yo hice es por lo que tú me hiciste. O sea, todo parece lógico. Todo es bueno, o sea, todo es tu culpa y yo no tengo la culpa de nada. Y bueno, eso es la manía, la manipulación de los dioses, la manipulación razonable queriendo hablar a través de Medea. Y bueno, ya para cerrar, aquí dejamos las fuentes de investigación que tomamos Alejandro y yo. Y ahora cerramos entonces con la pregunta inicial, que bueno, ¿hasta dónde nos puede llevar la locura? Como idea, como epílogo, cualquier otra duda, comentario lo vamos a hacer al final con el compartir. Bueno, la idea principal que queríamos entregar y hacer reflexionar a todos es la importancia que tiene lo inconsciente, lo lunar, para meternos allí, abrazarlo, reconocerlo y poder explorarlo a través de los misterios de la vida. Acá en este espacio pues tenemos una oportunidad para eso. Realmente es un espacio más, una herramienta donde podemos mirar la mitología, la filosofía, la historia como un espejo para conocernos a nosotros mismos de manera amena, de manera divertida, y poder darle nombre a cosas que pues de manera racional son muy difíciles. Y lo otro es que, bueno, hasta dónde nos puede llevar la locura, como vimos, tiene dos esferas. Una es la locura de la separatividad, ¿no? De separar la razón con la emoción, que nos puede hundir y generar una autodestrucción propia, que sería la locura descendente. Pero también está la locura creativa, es decir, la inmersión de la magia en nuestra vida para crear, para proyectar, para meditar, para reflexionar y para sacralizar nuestra vida. Entonces, bienvenida sea ese salir fuera de sí, esa manía que nos permita ir más allá de lo evidente y transformarnos a nosotros mismos, morir para volver a nacer, y eso lo podemos hacer pues a través de sistemas, de métodos filosóficos, como lo hacemos en este espacio que está abierto a toda la comunidad.